Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Estás escuchando Viaje al Corazón, Sanación, Conciencia y Propósito. Soy Claudia Martínez Pardo, terapeuta en sanación emocional y acompañante en procesos de transformación interior. Y hoy seguimos explorando las heridas emocionales de la infancia y nos vamos a sumergir en una de las más profundas y difíciles de detectar, la herida de rechazo. Esta herida nace muy temprano, en los primeros años de vida. Incluso puede provenir del vientre materno. No siempre viene de palabras o acciones explícitas. A veces se gesta en silencios, en ausencias emocionales, en miradas que no nos sostienen o en la sensación sutil pero constante de no ser deseados, de no tener un lugar propio en la familia. Si alguna vez te sentiste que no perteneces, que sos demasiado sensible o que es más fácil desaparecer que ser visto, este episodio es para vos. Así que respira hondo y quédate conmigo. ¿Cómo se forma la herida de rechazo? La herida de rechazo se instala cuando el niño o la niña percibe que no es bienvenido, que su sola existencia molesta o incomoda. La herida de rechazo, según Lise Bourbeau, se forma principalmente durante la infancia, especialmente en las primeras etapas del desarrollo, cuando el niño experimenta la sensación de no ser aceptado o valorado por sus figuras de referencia, y normalmente por el progenitor del mismo sexo. Esta herida puede surgir tanto en situaciones reales de rechazo, como ser comentarios, actitudes o la recriminación de expectativas no cumplidas por parte de los padres, como también de percepciones subjetivas del niño, quien puede sentirse rechazado incluso sin que haya una intención explícita de rechazo por parte del adulto. Puede surgir si uno de los padres o ambos no deseaban ese embarazo, si hubo una pérdida de un embarazo u otro bebé anterior a él y ese duelo no fue elaborado, o si el niño no cumple con las expectativas que inconscientemente se proyectaban sobre él. Incluso si el entorno emocional era frío, ausente o muy exigente. La vivencia del niño es: yo no debería estar acá. Y esta vivencia está profundamente ligada al sentimiento de que no tiene derecho a existir o de que hay algo intrínsecamente malo en su forma de ser. El niño puede sentirse diferente, aislado o incomprendido por los demás. Desarrolla estrategias de huida o retirada, como por ejemplo evitar llamar la atención, hacerse invisible, buscar la soledad o refugiarse en fantasías y juegos imaginarios para escapar de la realidad y para no ser herido nuevamente. En su interior se siente insatisfecho consigo mismo, se percibe como alguien de poca valía y puede mostrar una autoestima muy baja desde edades muy tempranas. Y entonces es cuando comienza a construirse una máscara, la máscara del huidizo. Bourbeau denomina este patrón de conducta la máscara del huidizo, donde la persona se protege inconscientemente, aislándose, negando sus emociones o buscando escapar de situaciones comprometidas. El niño rechaza su propio ser, sus emociones, su cuerpo, su necesidad de amor. Aprende a desaparecer, a no molestar, a volverse invisible, y todo para poder sobrevivir. Se vuelve solitario,
introspectivo, perfeccionista y se exige muchísimo para merecer un poco de aceptación. ¿Y qué consecuencias tiene esto en la vida adulta de ese niño? En la adultez, esta herida puede manifestarse como miedo al rechazo y a la exposición. O sea, la persona adulta con esta herida experimenta un miedo profundo a ser rechazado, lo que lo lleva a evitar situaciones sociales, compromisos afectivos o cualquier escenario en el que pueda sentirse juzgado o evaluado negativamente. Otra de las manifestaciones es la evitación de los vínculos cercanos por temor a no ser aceptado. Suele preferir relaciones superficiales o distantes para protegerse del dolor del rechazo. Puede evitar pedir ayuda o expresar necesidades por miedo a ser rechazado. El autosabotaje en proyectos o en relaciones también es otra de las posibilidades que engendra esta herida. Hay una tendencia a la autocrítica severa, al perfeccionismo y a la sensación de no ser suficiente o digno de amor y reconocimiento. Otra de las manifestaciones es la incapacidad de poner límites por miedo a desagradar y también la dificultad para recibir amor o reconocimiento, ya que temen sentirse agobiados con eso o por el contrario, sentirse rechazados si no lo reciben. La persona con esta herida suele ser muy sensible y con un mundo interior riquísimo, pero con una enorme dificultad para confiar en que puede ser amada tal como es. Ahora bien, a las personas con herida de rechazo muchas veces les cuesta distinguir entre un rechazo real y una interpretación que alimenta su miedo al rechazo. Para poder distinguir esas dos opciones, se requiere que hagan un ejercicio de autoconciencia y práctica reflexiva. Aquí te voy a contar algunas claves y técnicas para lograrlo. La primera es observar tus pensamientos y emociones. Cuando sientas que alguien te ha rechazado, hace una pausa y analiza qué pensamientos automáticos aparecen. Pregúntate, ¿estoy seguro de que fue un rechazo real? ¿O podría ser una interpretación basada en tu miedo o tu inseguridad? Otra técnica es buscar evidencias objetivas. Pregúntate, ¿qué pruebas concretas tengo de que el rechazo ha ocurrido? Muchas veces la mente anticipa o malinterpreta señales neutras como si fueran negativas, especialmente cuando existe una herida de rechazo o una baja autoestima. Otra técnica es cuestionar tus creencias. Reflexiona sobre si tu interpretación está influida por experiencias pasadas, por miedos o por expectativas irracionales. El miedo al rechazo suele distorsionar la percepción de la realidad, haciendo que veas rechazo donde en realidad no lo hay. Otra técnica es considerar la intención del otro. Recordá que las personas pueden tener sus propias preocupaciones, distracciones o emociones que nada tienen que ver con vos. Una actitud distante o una respuesta neutra no siempre significa rechazo. Otra técnica es pedir feedback con confianza. Si tenés dudas, podés preguntar de manera asertiva a la otra persona sobre su actitud, sin asumir automáticamente que te rechaza. Esto te va a ayudar a obtener información real y no quedarte solo con tu interpretación. Y por último, y muy importante, hay que reconocer la universalidad del rechazo. El ser humano rechaza y es rechazado en diferentes momentos, y esto no siempre tiene que ver con tu valía personal. A veces el rechazo
es parte natural de la vida y no un reflejo de tu insuficiencia. En resumen, para distinguir entre un rechazo real y una interpretación que alimenta tu miedo, es fundamental observar tus reacciones internas, buscar evidencias objetivas, cuestionar tus creencias automáticas y, si es posible, comunicarte abiertamente con los demás. Así vas a poder evitar que el miedo al rechazo condicione tu vida y, por supuesto, tus relaciones. Quiero contarte la historia de Silvia. Silvia es un nombre ficticio, pero la historia es real. Silvia es una mujer que llegó a terapia con unos 50 años, con una vida aparentemente exitosa. Ella era médica, con un muy buen trabajo, muy independiente y sin pareja. Silvia me decía muy a menudo, me va bien, pero no me siento viva. Es como si estuviera viviendo la vida desde afuera. Explorando juntas, emergió una infancia marcada por la ausencia emocional de su madre, que era muy joven cuando la tuvo y que tras el parto tuvo una depresión posparto muy dura. Por su parte, su padre era muy exigente y a la vez muy poco afectivo. Silvia había crecido sintiéndose como una molestia, como alguien que estaba de más siempre. En su adultez tenía un patrón constante, evitaba las relaciones profundas, se exigía a niveles extremos y no permitía que nadie la viera vulnerable. Cada vez que alguien intentaba acercarse emocionalmente a ella, se retiraba. El día que pudo decir en voz alta, tengo miedo de que me amen porque no sé si puedo sostener eso, fue el comienzo de un nuevo camino. Te propongo un ejercicio suave para empezar a mirar esta herida con ternura. Busca un momento de tranquilidad. Cerrá los ojos y poné una mano sobre tu pecho. Imagina que delante tuyo está tu niña o tu niño interior. Tal vez está escondido o te mira con desconfianza. Observa, trata de darte cuenta cómo se siente. Se siente rechazado, se siente invisible. Míralo, trata de ver en él qué es lo que te transmite. Decile con tu voz interna, te veo, tenés un lugar en mi vida, no tenés que desaparecer más, no te tenés que esconder, eres muy valioso. Quédate un ratito así, en silencio, sosteniendo ese vínculo. Este pequeño gesto puede comenzar a reescribir una historia de abandono interior. Y no es magia, es presencia. Y la presencia, tu presencia, es sanadora. La herida de rechazo no se sana con explicaciones, se sana con contacto, con aceptación, con un regreso paciente a eso que fuimos obligados a abandonar, a nuestro ser más auténtico. Implica un proceso profundo de autoconocimiento, de aceptación y de compasión hacia uno mismo. No se trata de eliminar la herida, sino de aprender a convivir con ella de manera consciente y amorosa, lo que permite liberar los patrones negativos asociados a esa experiencia. Te voy a dar unos pasos para que puedas empezar a dar para sanar la herida de rechazo. El primero es identificar y reconocer la herida. Observa tus pensamientos, tus emociones y tus comportamientos que surgen cuando se activa
ese sentimiento de rechazo. Reconoce la máscara de retirada o de huida o el hábito de aislarte por temor a ser rechazado. Un segundo paso es la aceptación y la autocompasión. Aceptar tu propia vulnerabilidad y tratarte con cariño y compasión en lugar de juzgarte o rechazarte a vos mismo. Porque cuando te juzgás o te rechazás, estás repitiendo inconscientemente el mismo rechazo original, ese que te generó la herida. Aceptarte implica abrazar todas las partes de vos mismo, incluso aquellas que han sido heridas. El tercer paso es dejar de alimentar la herida. Evita reforzar el sentimiento de rechazo, huyendo de situaciones o autodespreciándote. Bourbeau señala que cada vez que uno se considera nulo o incapaz, la herida se alimenta. Un cuarto paso es enfrentar los miedos. Ir poco a poco enfrentando las situaciones que te provocan miedo al rechazo, sin huir ni esconderte. Esto permite que el miedo disminuya y que tu confianza aumente. Practica el mindfulness y la reflexión. Utilizar técnicas como la atención plena y el diario de reflexión para observar tus emociones y pensamientos asociados al rechazo te ayudan a comprender su origen y a desactivar respuestas automáticas. El sexto paso es autoabrazos y autoafirmaciones. Realiza ejercicios de autoabrazos y repetí frases de autoaceptación como soy suficiente, me acepto y me amo tal como soy. Y el séptimo paso es el perdón y la liberación. Trabaja el perdón hacia vos mismo y, si es posible, hacia quienes activaron la herida. No necesariamente hacia quienes la generaron, pero también sería muy bueno para liberarte del resentimiento y avanzar hacia una vida más plena y auténtica. Existen varias técnicas prácticas y efectivas que pueden ayudarte a reducir el miedo al rechazo. Aquí tienes una selección basada en recomendaciones de expertos y psicología clínica. La primera es reconocer y aceptar el miedo. El primer paso es identificar las situaciones que te generan miedo al rechazo y aceptar que sentirte así es válido y es humano. Reflexiona sobre las emociones que surgen y no las ignores. Otra técnica es cambiar la percepción del rechazo. Intenta ver el rechazo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento y no como una prueba de tu valía personal. Cada no te acerca a un sí y te ayuda a fortalecerte emocionalmente. Otra técnica es la exposición gradual. Empezá a exponerte poco a poco a situaciones donde el rechazo es posible, pero el riesgo es bajito. Por ejemplo, inicia una conversación con desconocidos, pedí un favor o solicita un descuento en una tienda. Así te acostumbras a escuchar no y reducís la intensidad de la emoción negativa. Otra técnica es practicar la autoaceptación y la autocompasión. Eso te ayuda a fortalecer tu autoestima y tu autovaloración. Recordar tus logros y cualidades y, si podés, anotalo en un cuadernito que puedas leer con frecuencia y trátate con amabilidad cuando te sientas rechazado. Otra técnica es compartir tus sentimientos. Habla con alguien de confianza sobre cómo te sentís cuando alguien te rechaza. Verbalizar tus emociones ayuda a procesarlas y a recibir, por otra parte, apoyo emocional. También podés practicar mindfulness y meditación, como te dije antes. Dedicarle unos minutos al día
a estas prácticas te va a ayudar a estar más presente y a reducir la ansiedad que te provoca las situaciones posibles de rechazo y aumentar tu autoconciencia. Otra técnica es cuestionar las creencias limitantes. Analiza los pensamientos automáticos que surgen, que te hacen sentir rechazado. Por ejemplo, nadie me quiere o no valgo la pena. Busca evidencia en contra de esas creencias y reformulalas de manera más realista y positiva. Y por último, mejora tus habilidades sociales. Trabaja en la comunicación asertiva, en la escucha activa y en la expresión de tus necesidades y de tus límites. Esto te va a ayudar a establecer relaciones más sanas y a sentirte más seguro en tus interacciones. Sanar la herida de rechazo requiere tiempo, paciencia y un compromiso honesto con el autoconocimiento y la autoaceptación. El proceso no es eliminar la herida, sino transformar tu relación con ella, permitiéndote vivir desde el amor propio y la autenticidad. Y con esto llegamos al fin del episodio de hoy. Gracias por estar acá, por permitirte este espacio de conciencia. Si este episodio resonó con vos, compartilo también con alguien que creas que lo necesite. Y si necesitas acompañamiento en tu camino de sanación, escribime, estoy aquí para vos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viaje al Corazón. Hasta entonces, abrázate con ternura y no olvides que estás volviendo a casa. Si el podcast te ha llegado al corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio.